Vale, bueno, pues ahora sí estamos grabando. Estamos en la 12 sesión de este SIC, de este Seminario de Interpretaciones Críticas Coloniales, y hoy nos acompaña la profesora Jimena Rodríguez. Ella es profesora e investigadora en el Departamento de Español y Portugués de la University of California, Los Ángeles, UCLA. Es autora de Conexiones Transatlánticas, Viajes Medievales y Crónicas de la Conquista en América y Escribir desde el Océano, La navegación de Hernando de Alarcón y otras retóricas del andar por el Nuevo Mundo. También ha coeditado volúmenes de ensayos sobre literatura colonial y entre sus muchos artículos y capítulos del libro destacan algunos recientes como Canoas y remos, Velas y bergantines, los ausentes y los presentes en el archivo colonial o de estrechos, ancones, islas y penínsulas, California y la geografía del deseo. En 2016, además, fue seleccionada para participar en el seminario de Instituto de Verano de la Fundación Nacional para las Humanidades Mapping Text and Travel de la Biblioteca Newberry de Chicago. Y entre sus proyectos actuales se encuentran una recopilación, edición y estudio de la expedición de Hernán Cortés a las Ibueras, así como la serie de conferencias titulada El mar y sus metáforas. Y hoy tenemos la suerte de que venga a hablarnos del término nave. Así que muchísimas gracias, Jimena, y la palabra es tuya. Que muchísimas gracias, Javier y Juan Manuel, por la invitación. ¿Todo el mundo me escucha bien? Sí. Ok. Voy a... creo que va a estar un poquito largo, pero voy a tratar de resumirlo aún más. Yo voy a comenzar con una suerte em, las acepciones de la palabra que tiene la palabra en español. Voy a seguir un poco con lo que se ha dicho en el marco de los estudios coloniales y voy a continuar con la manera en que yo lo he estudiado al vocablo, ¿no? A la categoría crítica de la nave. En mi libro, como un lugar de enunciación, como un espacio paradójico y voy a hablar un poco de las características de la retórica del andar navegante, ¿no? Em, Voy a comenzar un poco por costumbre y formación con la idea de cuál es el origen de la palabra, ¿no? La voz nave, como ustedes saben, de raíz indoeuropea, como casi todas las palabras de nuestro idioma, tiene estos dos significados en español. Uno es el de barco o embarcación, y de allí devienen todas las palabras, podemos decir, o el campo semántico de la navegación, navegante, navegar, naval, pero también deviene la palabra náusea, que quienes han navegado sabrán, sabrán que es algo muy común cuando uno navega, ¿no? Todas estas palabras devienen de esta primera concepción, podemos decir, de la palabra. Pero el otro significado es el de la parte principal del cuerpo de una iglesia, o es decir, cada una de esos espacios o arcadas en los templos o en los edificios importantes, ¿no? Y esta última concepción viene de otra palabra del griego, ¿no? Naos, que significa justamente templos, ¿no? Esta última acepción descansa en la idea de la iglesia concebida como un espacio que contiene y protege, ¿no? Un espacio donde, podemos decir, se combate la tormenta, ¿verdad? Sea física o moral. Y recién estábamos hablando al principio, desde sus inicios, la iglesia como institución se concibe como esta suerte de barco que navega por los mares del mundo para llevar a los fieles a un puerto seguro, ¿no? La salvación. La tradición cristiana de himnarios y sermonarios está repleta de referencias a las tentaciones del alma, justamente metaforizadas con los peligros de la mar. Y estas dos acepciones a mí me resultan fascinantes, ¿no? La arquitectura de una iglesia y el concepto de una nave tiene esa mezcla, mm, podemos decir, entre simbolismo espiritual y necesidades estructurales. No es para nada mi tema, pero lo único que voy a decir es que no hay aquí una coincidencia lingüística, digamos. El techo de madera de las grandes salas de la iglesia se construía con técnicas similares
a los cascos de los barcos, pero invertidos justamente, ¿no? Y esto es todavía fácilmente observable en todas las hermosas iglesias que ustedes tienen conservadas en España, ¿no? Que están dispuestas, ¿no? Sus arcas dispuestas de una forma que recuerda muchísimo a la estructura de una embarcación. Pero de nuevo, esto no es lo nuestro son los estudios coloniales y sus interpretaciones críticas, y en el contexto, en este contexto también observamos la filiación, si se quiere, etimológica de navío-iglesia, ¿no? La nave se configura como un cuerpo que lleva ideas, personas, ideas, identidad, cultura, sociedad, etcétera, y extendiendo la metáfora, podríamos decir lo mismo de la función que tuvo la iglesia en América, ¿no? La evangelización. Em, la religión se traslada en y con la nave, y la iglesia es este cuerpo ideológico y doctrinario que traslada también ideas, cultura, religión desde Europa a América. Entonces, teniendo en cuenta estas dos acepciones, ¿no? Vamos más a la cuestión de lo que se ha dicho, ¿no? Desde la modernidad temprana, la movilidad transoceánica que va a estar impulsada por el expansionismo europeo consolidó a la nave no solamente como un medio de transporte, sino fundamentalmente como un objeto cultural relacional, fundamental en las relaciones asimétricas propias del mundo colonial, ¿no? La antiguamente llamada era de los descubrimientos, ¿no? Fue fundamentalmente la era del tránsito por el océano, ¿no? Y a partir de entonces se comienza a hablar de que los océanos están conectados y que todas las regiones del planeta con costas son asequibles por mar, etcétera, ¿no? Las naves del momento eran capaces de transportar eh, cantidades, podemos decir, importantes de personas y bienes por largos periodos de tiempo. Tenían una serie de atributos o una combinación de atributos que las hicieron poco a poco eficientes y productivas para los viajes de exploración, ¿no? Em, Teniendo en cuenta esta idea de lo que significó la nave en el mundo moderno temprano, vamos a la literatura o el mundo de lo escrito, ¿no? La nave es un personaje silueta, podemos decir, en toda una serie de trabajos que tienen por objeto los viajes de la modernidad, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Isabel de Soler, El nudo y la esfera. Ellas se enfocan en esta serie de trayectos intelectuales entre el mundo renacentista, eh, o la manera en que mejor dicho, la manera en que las viejas ideas ceden a las nuevas, ¿no? Observaciones de quienes van y vuelven por, en estas naves por el mar, ¿no? El otro ejemplo sería, por ejemplo, Juan Pimentel, ¿no? Testigos del mundo, ¿no? En estas perspectivas eh, historicistas, también hay perspectivas historicistas, mejor dicho, en donde se circunscriben a la reconstrucción de la vida marítima en la carrera de Indias. Estoy pensando en Pablo Emilio Mallaína, por supuesto, y también la nave está presente en todas las perspectivas literarias, podemos decir, que buscan dar cuenta del impacto que tuvo las travesías transoceánicas en la España del siglo de oro. Estoy pensando, por ejemplo, en Elizabeth Davis cuando mencionó esto, ¿no? Y por supuesto, de manera transversal, la nave está presente en toda la robusta tradición de trabajos que exploran la narrativa de naufragios como una suerte de disrupción de la narrativa del éxito de la conquista, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente la nave ha sido concebida como una unidad para el análisis de las condiciones materiales en la circulación de capitales, ¿no? Y hay quienes incluso comparan la nave con la factoría, porque en tanto espacio de trabajo comparte, podemos decir,
los mismos rasgos estructurales, ¿no? El régimen, la compartimentación, la división de trabajo, ¿no? Esta es en gran medida la famosa idea de Michel Foucault de la nave como una heterotopía por excelencia, ¿verdad? Y yo aquí tengo la cita, él dice que la nave es un trozo flotante de espacio, un lugar sin lugar, que vive por sí mismo, a la vez está cerrado en sí mismo y entregado al infinito del mar, y que de puerto en puerto, de orilla en orilla, dice, va hasta las colonias a buscar lo más precioso que recelan sus jardines, ¿no? De alguna manera, un poco más adelante yo me quiero alejar de este análisis histórico, sociológico más tradicional, ¿no? El barco como una herramienta de poder y de capital, para entrar en una dimensión quizás un poco más existencial o fenomenológica, ¿no? Entender, más que entender la nave como como un engranaje técnico que sostuvo el expansionismo europeo, o la nave como la base material del capitalismo moderno, me interesa observarla justamente como una paradoja del espacio, ¿no? Observarla como un microcosmos en tensión, un mini mundo obligado a defender, podemos decir, su autonomía frente a un doble infinito, el abismo geográfico del mar y el abismo estructural del proyecto colonial, ¿no? Pero antes de ir a eso, que es de alguna manera la forma en que yo he trabajado con la categoría crítica de la nave, a mí me gustaría mencionar eh, lo que se ha dicho eh, de la nave, porque tiene que ver un poco con esta tensión que les mencionaba, ¿no? En el marco de los estudios transatlánticos, la nave se entiende no solamente como un medio de transporte, sino puntualmente como una categoría para comprender la modernidad, el capitalismo y la identidad de la diáspora africana, ¿no? En cuanto a, a las primeras dos, la modernidad y el capitalismo, que ya mencioné algunas cosas, tengo que mencionar a Paul Giraud y su Black Atlantic, ¿no? El Atlántico Negro, en donde él utiliza el concepto de la nave como un cronotopo, ¿no? Él sigue a Bakhtin, sigue la terminología de Bakhtin, y él dice, la nave es un cronotopo, es un punto de intersección en donde el tiempo y el espacio se fusionan de una manera específica. El espacio está en movimiento, ¿no? A diferencia de las naciones que son estáticas y delimitadas por fronteras terrestres, la nave es esta, podemos decir, unidad micropolítica y microcultural en movimiento, que implica una suerte de trascendencia de las naciones, ¿no? La nave permite estudiar la historia no como algo que ocurre dentro de un país, Estados Unidos, Brasil, sino como algo que ocurre entre ellos justamente, ¿no? En el flujo, podemos decir, del océano. Y en cuanto al tema importantísimo relacionado con la nave de la diáspora africana, les decía que la nave no se entiende solo como un medio de transporte, sino como una categoría para comprender justamente la identidad de la diáspora africana. Y por suerte, y por supuesto, hay que mencionar aquí a Glissant, ¿no? Edouard Glissant, el filósofo, poeta martiniqués, quien estudia la nave o la barca. Él trabaja con el concepto de barca. Es para él una categoría fundamental para entender el nacimiento del mundo moderno y de la identidad caribeña, ¿no? En su Poética de la Relación, este libro fue publicado eh, originalmente en francés, si no me equivoco, en 1990. Hay un capítulo titulado La barca abierta, ¿no? En donde él usa la metáfora de la nave como un útero al abismo, ¿no? Él propone que la bodega de la nave esclavista durante la
trata transatlántica fue un espacio de aniquilación, por supuesto, pero también un espacio de génesis traumática, ¿no? Y los individuos despojados de todas sus raíces específicas comenzaron a tejer vínculos con los otros en esa misma situación, ¿no? Dando paso, podemos decir, a la criollización. Eh, para él, la nave es una categoría contra la raíz única, ¿no? Una categoría para criticar el pensamiento occidental de la identidad raíz, ¿no? El ser fijado en un solo origen puro, en un solo territorio, ¿no? Y la nave representa el movimiento, la errancia, ¿no? Y él aquí sigue un poco a Deleuze y Guattari, ¿no? Frente a la raíz, podemos decir, que rodea todo para alimentarse, Glissant propone el rizoma, justamente, ¿no? La nave, la navegación, el desplazamiento forzado en la nave rompen así con la linealidad de la historia, ¿no? Europea y obligan a pensar a la identidad como un proceso de contacto constante, ¿no? Y para pensar la identidad del Caribe puntualmente, ¿no? Dentro de este mismo marco de la diáspora africana, tengo que mencionar más reciente a Marcus Rediker, ¿no? Que él ha estudiado a la nave como un espacio de producción de la modernidad enfocándose puntualmente en los humanos que estaban en ese espacio, ¿no? Por eso su libro de 2007, muy famoso, The Slave Ship, El barco esclavista, tiene el subtítulo de A Human History, una historia humana, ¿no? El barco esclavista, una historia humana, ¿no? Y para Rediker, el barco o la nave es una fábrica y una prisión. Dice, ¿no? Por un lado es una fábrica, una máquina de hacer esclavos, ¿no? El barco es un lugar en donde las personas de diversas etnias, Ibo, Yoruba, Congo, fueron despojadas de su identidad específica y transformadas en esta categoría racial genérica de negro o mercancía, ¿no? Y de alguna manera podemos establecer la misma comparación con América y la categoría de indios, ¿no? La profunda diversidad de América en cuanto a sus culturas eh, se vieron reducidas a esta categoría, ¿cierto? La de indio, de alguna manera son análogas, ¿no? La nave esclavista para Rediker es a la vez, podemos decir, un laboratorio del capitalismo, ¿no? Es una de las primeras formas de organización industrial. Y esto ya lo mencioné, ¿no? La disciplina, el hacinamiento calculado, la gestión de la mortalidad, y recuerden la sesión sobre la biopolítica, ¿no? La gestión de la mortalidad en el barco prefiguraron de alguna manera eh, la lógica de las fábricas modernas, ¿no? Y para Rediker, el pasaje medio, desde la perspectiva de este historiador, el pasaje medio eh, es también un trauma fundacional de la identidad afrodescendiente, ¿no? La nave es un espacio de excepción, pero también es un espacio de resistencia y de comunidad, ¿no? A pesar de los horrores, la nave también fue un lugar donde nacieron nuevos lazos, ¿no? Que crearon las primeras redes de solidaridad diaspórica. Y sobre este último punto les recomiendo muchísimo su último libro, el último libro de Rediker que se llama The Freedom Ship, el barco de la libertad, ¿no? Y aquí Em, Marcus Rediker se propone la idea de la nave y el océano como un lugar de resistencia y de libertad, ¿no? Que contradice la tradición de estudiar los viajes de libertad a través de lo que se llamó el ferrocarril subterráneo aquí en los Estados Unidos, ¿no? El Underground Railroad.
refiriéndose a toda esta red secreta de rutas y refugios que ayudaron a los esclavos a escapar en Estados Unidos del sur al norte, ¿no? No se trata de un tren real, podemos decir, sino de una red de personas seguras y rutas secretas, podemos decir. La época es un poco posterior a la que estudiamos, es la primera mitad del siglo XIX, aproximadamente 3 décadas anteriores a la Guerra Civil estadounidense, pero Rediker tiene un capítulo en donde él habla del origen marítimo de la Guerra Civil, ¿no? Y de alguna manera propone o posiciona esta doble valencia de la nave como espacio de violencia y muerte, pero a la vez espacio de creatividad y agencia, ¿no? Y él dice justamente que nuestro terracentrismo ha limitado, podemos decir, la manera de pensar el pasado y este libro, el The Freedom Ship, presenta toda una serie de historias de liberación de esclavos en y por el océano y al océano como un lugar de solidaridad donde la nave justamente es también ese espacio de resistencia y, y formación de comunidades. Em, y para terminar, un poco sobre lo que se ha dicho, podemos decir, voy a mencionar, y disculpen que me explaye en esto, pero es importante, ¿no? De alguna manera la nave opera como un fantasma que le recuerda la deuda histórica a la modernidad que tiene con la esclavitud, ¿verdad? Entonces, me explayo un poco en esto porque considero que es un elemento, un elemento muy importante cuando pensamos en la nave como categoría crítica, ¿no? Y les decía que lo último que voy a mencionar es que en los últimos años en la Academia Americana ha surgido lo que se llama el campo de las Blue Humanities, las humanidades azules, ¿no? Que es un campo interdisciplinario liderado por Steve Metz. Él es un profesor de la Universidad de Saint John's en Nueva York. Y este enfoque, podemos decir, busca desplazar nuestra perspectiva terrocéntrica, ¿no? Desplazar nuestra perspectiva cultural y literaria tradicionalmente centrada en la tierra hacia el océano, ¿no? De alguna manera es un campo en el cual me adscribo y el océano es aquí considerado no como un- una frontera, un vacío, sino como el centro de la historia, ¿no? La mayoría de nuestros mitos, historias, estructuras políticas han sido escritos, podemos decir, desde una perspectiva de la tierra firme, pero las humanidades azules proponen justamente que el océano es el motor principal de la globalización, el comercio, la inmigración y la identidad humana, ¿no? Y este campo ha ocasionado el giro azul que le llaman de Blue Turn, ¿no? Que invita a todos los académicos y al público en general a reconocer que vivimos en un planeta oceánico, ¿no? En mis clases y aquí hay estudiantes, en mis clases yo siempre les digo a mis alumnos que nuestro planeta debería llamarse planeta océano, ¿no? En lugar de planeta Tierra, dado que las 3/4 partes de nuestro planeta son aguas saladas, ¿no? Bueno, pues las humanidades azules hablan de que el antropoceno, la era del impacto humano en la Tierra, debe ocuparse puntualmente de cómo hemos tratado y cómo nos afecta fundamentalmente el agua salado. Y esto, por supuesto, implica ciertos desafíos, ¿no? A nuestro pensamiento, siendo, creo, el principal el de la estabilidad, ¿no? Steve Metz argumenta que a diferencia de la Tierra, y esto ya lo mencioné cuando hablaba de Glissant, que asociamos con la estabilidad, la propiedad. El mar es puntualmente un espacio de inestabilidad, en donde todo es impredecible. Es un espacio de transformación, él dice, un espacio que cambia,
un cambio de estado, mejor dicho, y de forma constantemente. Y fundamentalmente es un espacio de desorientación, ¿no? Y aquí él utiliza la metáfora del naufragio para describir la condición humana frente a la inmensidad y el caos, ¿no? Del océano, ¿no? Y fíjense que dentro de estas humanidades azules se ve la relación de las dos acepciones del vocablo nave con las que empecé, ¿no? La nave como embarcación concebida como un espacio que contiene, que protege, único espacio que podemos decir permite único espacio que permite resistir las propiedades que les mencionaba hace un momento que tiene el océano, ¿no? La inestabilidad, la desorientación, la transformación, ¿no? Eh, y en el mismo sentido, la protección y la contención, ¿verdad? Y la nave iglesia, por otro lado, desde donde decíamos se combate la tormenta, ¿no? Y los desafíos del mundo. Y este último aspecto eh, es uno de los más famosos trabajos de Steve Mans, en donde él analiza la figura del naufragio, la pérdida de la nave, no como una tragedia, sino como un momento de verdad, podemos decir, ¿no? Frente a la tecnología y el control humano, eh, que nos enseña una lección. Él dice de humanidad ecológica, ¿no? Las humanidades azules son una respuesta directa a la crisis climática desde el mundo de las humanidades. Y los últimos trabajos de Mabel Moraña, Hidrocriticismo y Colonialismo en América Latina, o el compilado de las hidrohumanidades de la Universidad de California, o el libro de la talasopolítica mexicana de la Universidad Nacional de México, son todos ejemplos, podemos decir, de este giro azul, ¿verdad? Em, me gustaría, ahora quise como una suerte de raconto de cosas importantes que se han dicho en relación a la nave o como categoría crítica. Me gustaría pasar a cómo yo he utilizado esta categoría, ¿no? En mi libro Escribir desde el océano. Y yo pensé la nave como un lugar de enunciación, ¿no? Un lugar desde donde se cuentan historias, y un lugar que ofrece una visión del mundo y una retórica del andar particular, ¿no? Dicho un poco de otra manera, la nave es un lugar que se mueve y que tiene una condición satelital, está afuera, y por lo tanto da cuenta de una perspectiva, podemos decir, singular, que va a estar caracterizada por la observación, por la distancia y por el movimiento, ¿no? Estos son los tres marcadores que caracterizan la retórica del andar navegante. Ahora les cuento un poco más esto de la retórica del andar navegante, pero primero lo que me gustaría aclarar es que yo estudié la nave como un lugar de enunciación en un contexto puntual, en el contexto de las primeras navegaciones a las Californias. Eran o fueron navegaciones que podríamos llamar menores en la segunda mitad del siglo XVI. Y digo esto porque eran expediciones de menor envergadura que tuvieron en algunos casos, si no en la mayoría, el impedimento puntual de entrar tierra adentro, ¿no? Debían permanecer constantemente en el mar, observando las costas, reconociéndolas, incorporando los perfiles continentales, podemos decir, al mapa de ideas, o a los mapas, ¿no? Buscando caminos posibles en el sentido, por supuesto, de observar las corrientes, los vientos, pero también en el sentido de qué rutas, ¿no? Qué pasos había de un océano a otro, etcétera, ¿no? Se trataron de expediciones que salían desde la Nueva España y estuvieron, ¿no? Organizadas por el mismísimo Hernán Cortés y el primer virrey de la Nueva España, el virrey Mendoza, ¿no? Cortés organiza 5 expediciones y Mendoza organiza 2.
Y estas son expediciones que van aproximadamente desde 1532 a 1542, es decir, es un corpus acotado por un parámetro geográfico, fueran todas expediciones hacia el norte desde la Nueva España, hacia California, y por un parámetro temporal, ¿no? Sucedieron todas en el marco de 10 años. Y fueron todas navegaciones costeras en donde la nave, decía yo, es un lugar de es un lugar de enunciación. Los marcadores que caracterizan la retórica del andar navegante, les decía, son la observación, la distancia y el movimiento. Y estos marcadores tienen en los textos una serie de modulaciones que voy a tratar de resumir lo más posible, ¿no? La nave es una casa que se traslada con el navegante, ¿no? Está siempre en movimiento, es una casa gobernada por un experto y elegida, ¿no? En el sentido providencial de la palabra, ¿no? La religiosidad y el sentido em, providen- providencialista que atraviesa los textos son un componente muy importante, siempre presente, siempre destacado en la narración de estos viajes, ¿no? Se narran los peligros, se describe la desesperación, se está muy cerca de la muerte, pero Dios ayuda, ¿no? Y esta fuerza convierte el viaje en uno favorecido, podemos decir, por la voluntad divina, ¿no? El navegante conserva el rumbo, ¿no? En este mismo sentido, la nave se hace cuerpo en el discurso de los navegantes. Esta es otra de las modulaciones, ¿no? Es muy común encontrar en estos textos frases como, y fueron caminando por la misma derrota, ¿no? O para poder correr por el mar, o corrieron aquel día con mucho norte y recia mar, ¿no? La nave pudo respirar, ¿no? Es una suerte de personificación, podemos decir, del navío, o un tipo de prosopopeya o prolongación del viajero, ¿no? Con su medio de movilidad, que consiste en concederle atributos humanos a las naves, ¿no? Y estas imágenes, por supuesto, no son nuevas, aparecen desde la épica clásica, en donde es común encontrar los símiles de nave, marinero, ola, pero no obstante demuestran una corporización, ¿no? El barco es parte o la nave es parte de un organismo que contiene a los navegantes y un cuerpo que contiene a la vez, lleva ideas, identidad, sociedad, cultura, como les mencionaba, ¿no? Entonces, decíamos las modulaciones, la casa es una nave que se traslada con el navegante, la nave se hace cuerpo en el discurso de los navegantes. Otra de las modulaciones sería la nave la nave es una plataforma de observación, les mencionaba, y los navegantes se desplazan con los ojos en la tierra. Ay, perdón, no puse esto. Y los ojos se desplazan, los navegantes se desplazan con los ojos en la tierra, les decía, ¿no? Están de paso, en constante movimiento y van a tierra en muy pocas ocasiones, ¿no? Para buscar leña, para buscar un poco de agua. eh, Solamente por eso, y por lo mismo el viaje es una suerte de larga observación de las costas. Pero lo curioso es que sus vistas son parciales, o sea, la nave es una plataforma de observación, los navegantes se desplazan con los ojos en la tierra, pero sus vistas son parciales, ¿no? Y es común encontrar ejemplos en estos diarios de navegación en donde dicen cosas como, no parece que habitan indios en la costa. La tierra es, al parecer, excelente, ¿no? Es recurrente el uso del verbo parecer, muy recurrente, está muy presente el uso del verbo parecer en su forma impersonal, ¿no? Que logra como esta suerte de desplazamiento de la autoridad del narrador hacia el objeto observado y el efecto que se logra es que las cosas se asoman o se dejan ver, ¿verdad? Pero también es muy común la forma adverbial, al parecer, ta, 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 ¿no? La mirada entonces es
es la de esta suerte de observador lejano que ve aparecer y desaparecer accidentes geográficos, árboles, humos que aparecen, ¿no? Que oye ruidos, pero no sabe, no parece poder decir qué es exactamente y así especula todo el tiempo sobre la fertilidad de la tierra, sus oportunidades, la presencia o la ausencia de habitantes en las regiones que observa, los peligros, etcétera, ¿no? Son son numerosas los casos en donde el navegante no puede asegurar, no puede decir exactamente, ¿no? Y la información que presenta está mediada, podemos decir, por la nave justamente, porque la nave se configura como un mediador entre el observador y el observado, ¿no? Y por eso decía que el contacto se limita a una aproximación visual nada más, ¿no? Entonces, la nave es una plataforma de observación, es un punto de vista organizado y determinante de una estética particular. Y esto es a lo que quería llegar, porque se trata de una estética ambivalente entre la seguridad y la vulnerabilidad, entre la violencia y la fragilidad, que nos va a permitir deconstruir la lógica colonial o que me permitieron a mí, mejor dicho, de construir la lógica colonial en estos textos, ¿no? Voy a este último punto. En el mundo moderno temprano, lo primero que salta a la vista es el hecho de que las naves fueron responsables de los avances comerciales y que tuvieron este rol protagónico en todos los procesos de exploración y colonización. Y ojo que este es un aspecto que también puede ayudarnos a pensar perfectamente el presente, ¿no? Si piensen que lo primero que hizo el presidente de los Estados Unidos es amasar una flota de naves frente a Venezuela, ¿no? Y luego está haciendo lo mismo frente a Irán, ¿no? Lo primero que hace es trasladar sus barcos, podemos decir, ¿no? La nave es un transporte que vehiculiza la expansión y a la vez las naves son vehículos, podemos decir, de la ganancia, ¿no? Pero hay otros matices que son más sutiles y contradictorios en este espacio, ¿no? Estas pequeñas embarcaciones usadas para la exploración, para las tomas de posesión en California que yo estudié, con base en estos diarios de navegación, fueron lugares de enunciación profundamente paradójicos, ¿no? Y las paradójicas, las paradojas, mejor dicho, las paradojas son básicamente tres. La paradoja de la escala, la paradoja de la carga y la paradoja de la inestabilidad del poder. Y voy a resumir muy brevemente cada una de ellas, ¿no? La paradoja de la nave, una de las paradojas de la nave reside en la escala, ¿no? La nave es un mundo abreviado. Por un lado, es un organismo autónomo, es ligero, es ágil para el reconocimiento de las costas, pero por otro, está obligado a ser un almacén, un contenedor de vida que resista meses de aislamiento, ¿no? Entonces, autonomía y resistencia para alejarse y volver, podemos decir, ¿no? Y esta contradicción, ser lo suficientemente pequeño para explorar y lo suficientemente grande para sobrevivir, genera una tensión constante, ¿no? Y de ahí surge la recurrente queja que aparece en todos estos diarios de navegación, ¿no? Hay una queja constante por lo que pareciera ser una nave no del todo preparada para la misión o no apta para la navegación en estos mares, ¿no? Eh, la nave frente a la inmensidad de un mar siempre incierto se percibe como insuficiente, como desajustada para la magnitud de la misión. Y esta es la primera paradoja, podemos decir, que es la paradoja de la escala, ¿no? Pero también está la otra, la paradoja que tiene que ver con la carga, ¿no? Em,
si bien en el mejor de los casos las naves van y vuelven, transportan una carga importante, pero que no pesa ni ocupa mucho lugar. Es la información o el conocimiento obtenido durante el viaje, ¿no? La cartografía de los perfiles continentales, las anotaciones sobre las referencias a las corrientes y los vientos, la topografía observada desde lejos, ¿no? La posibilidad de fundar un puerto aquí, un puerto allá, la promesa de encontrar un océano, eh, el paso, mejor dicho, a un océano, de un océano al otro. El valor de esta mercancía era tal, esta mercancía que, como decía, no pesa ni ocupa mucho lugar, el valor de esta mercancía era tal o fue tal que la corona prohibió su difusión a mediados del siglo XVI, tratándola con el mismo celo que los cargamentos de las flotas de Indias, ¿no? Esta política del silencio o esta política del sigilo revela una tensión fundamental, ¿no? Podemos decir, el peso estratégico de una información que de cara al mundo debía parecer inexistente o ligera, ¿sí? Y aquí toda la cuestión de la isla de California y la California, los pasos supuestamente que se iban a encontrar en estos viajes hacia California, ¿no? La geografía especulativa, etcétera. Em, a esta tensión entre el decir y el silencio, entre el peso y la liviandad, se le suma esta última de las paradojas que encierra la nave, o que yo por lo menos estudié en estos textos, la paradoja de la inestabilidad del poder. Y esta es la más eh, importante, creo yo, o la que a mí más me sirvió, ¿no? Porque estos pequeños mundos abreviados, tienen la particularidad de ser, mejor dicho, estos mundos abreviados tienen la particularidad de que su inestabilidad y su vulnerabilidad en el inmenso océano son directamente proporcionales a la violencia de la mirada del navegante, ¿no? El navegante está lejos, está de paso, tiene vistas parciales, pero su perspectiva es una proyección, ¿no? Y la nave se desplaza en pos de una ilusión de control sobre el territorio, ¿no? En California, algunas veces se tomaba posesión desde las naves, sin siquiera desembarcar. Y en otras ocasiones, con un desembarco mínimo, ¿no? Solo un grupo reducido de tripulantes baja a la playa y toma posesión, ¿no? Y discúlpenme de nuevo una digresión, pero esto que les digo es perfectamente aplicable al mundo actual, ¿no? Las flotas de naves de los Estados Unidos que les hablaba hace un momento estaba frente a las costas de Venezuela en el Caribe y con un desembarco muy reducido de tripulantes se toma posesión del presidente de ese país, más allá de quién era Maduro, ¿no? Se toma posesión de este presidente y se sigue adelante, ¿no? Las naves fueron, y de alguna manera siguen siéndolo, máquinas del imperio, ¿no? Em, pero también son lugares contradictorios. Por un lado son brazos de apropiación y conquista, pero por otro, la apelación a la vulnerabilidad es constante en estos textos eh, que narran sus viajes, ¿no? De nuevo, la paradoja de la escala, ¿no? Están construidas con materiales que se gastan, que se rompen, que se disuelven. La nave es un objeto vulnerable en el océano. eh, Siempre hay incertidumbre, siempre hay inmensidad. La nave representa también esta lucha constante, podemos decir, con el entorno y con las inclemencias de el medio. Y les doy dos ejemplos, puntualmente de las expediciones que yo estudié, ¿no? Juan de Ulloa toma posesión de lo que llama el puerto de los puertos. Era el mejor puerto que él había visto, ¿no? Y le pone el nombre Puerto de los Puertos, ¿no?
toma posesión del puerto, pero debe permanecer en la bahía por varios días, puesto que el clima no les permitió seguir adelante, ¿no? El capitán Juan Rodríguez de Cabrillo, en 1542, un poco después, llega a un puerto y toma posesión de nuevo y lo llama el puerto fondo, ¿no? Porque es el puerto tiene mucha profundidad, podemos decir, por eso le llama puerto fondo, ¿no? Pero tampoco puede salir de él hasta 10 días después. E incluso tratan de salir 3 veces, ¿no? Tratan de partir del puerto 3 veces y los malos tiempos los vuelven, ¿no? Ellos los llaman los tiempos contrarios, ¿no? Los vuelven y tienen que permanecer allí por 10 días. Y por supuesto están las quejas, etcétera, en el texto, ¿no? En varias ocasiones se consigna los tiempos bajos que ocasionan la imposibilidad de avanzar o ir a tierra, pero nada de esto impide la toma de posesión de la tierra, ¿no? Y yo tengo un ejemplo de este cabrillo que dice, es breve, anduvieron barloventeando ese dicho día y la noche. Y para tomar posesión, dice, echaron ancla en 45 grados. Dice, no osaron ir a tierra por la mucha mar que había. Pusiéronle nombre Bahía de los Pinos, ¿no? En en sus instrucciones, Cabrillo tenía la prohibición de ir tierra adentro, debía permanecer siempre en su barco, en el mar, podemos decir. Quizás por estas indicaciones, Cabrillo realiza su toma de posesión desde la cubierta de su barco. No obstante, cuando leemos con cuidado, él habla de una imposibilidad justamente, ¿no? Dice, no osaron ir a tierra por la mucha mar que había, no osaron ir a tierra por la mucha mar que había, ¿no? Desde la nave, el barco, sin poder bajar y frente a un territorio que se extiende hasta el horizonte, se toma posesión de toda la tierra que la mirada del navegante abarque, ¿no? Y se sigue adelante, por supuesto, si el mar lo permite, ¿no? Y esto es importante señalarlo. El navegante está de paso, ¿no? Y al paso se apropia de el territorio. eh, Ignoramos, o por lo menos yo ignoro qué tipo de gestos o performance se hacían desde las naves o si existía alguno para las tomas de posesión. Los textos que yo he consultado no indican nada al respecto, eh, excepto por consignar el nombre que se le adjudica al lugar y el registro en algunos casos de la latitud, ¿no? Pero estos ejemplos que les mencionaba son paradigmáticos justamente de esta suerte de violencia y vulnerabilidad que está presente en la retórica del andar navegante, ¿no? Una toma de posesión en una situación de inseguridad en donde ni siquiera es posible bajar a tierra, dado el mar bravo, ¿no? Y casi es como que podemos imaginarnos, ¿no? La pregunta desde el movimiento, desde el barco, desde el embramado mar, ¿no? ¿Y a esto cómo lo llamo? ¿No? Porque a las cosas hay que nombrarlas, ¿no? Describirlas, clasificarlas rápidamente y seguir adelante, ¿no? Entonces, lo que quiero notar es que no se trata de un acto efectivo de control, sino de una acción autorreferencial hecha para los tripulantes de la nave y una inscripción al discurso de lo familiar, ¿no? La consignación de un nombre propio. Pero también sabemos que se trata de un gesto político profundo que revela la lógica, podemos decir, del colonialismo, ¿no? Conocimiento es poder y es uno de los bienes. Les decía que los barcos europeos transportan en la época, ¿no? Y en la lógica colonial, el nombrar describe, reclama el espacio como propio y va a inscribir la autoridad sobre el paisaje en el texto, ¿no? Y esa misma lógica y gesto, el nombrar, borra
todo conocimiento local, ¿no? Estos nombres puestos al pasar ignoran, por supuesto, y silencian cualquier conocimiento o significado que las comunidades locales ya tuvieran sobre el lugar e imponen una nueva realidad simbólica, ¿no? Sin embargo, la nave, y habrán notado como esta suerte de tensión constante, porque considero que es la manera de pensarlo, ¿no? Sin embargo, la nave, este brazo lejano del imperio que permite la imposición de un nombre, la apropiación simbólica del lugar, también actúa como un factor que diluye ese poder, ¿no? Y de allí la tensión o la paradoja de la inestabilidad del poder. No solo por las limitaciones o la fragilidad de su naturaleza, de la naturaleza de la nave, sino también justamente porque la distancia y el movimiento constante del viaje son fuerzas que cuestionan la solidez de una autoridad que está solo basada en la observación desde el mar, ¿sí? Entonces la nave se configura como un lugar de enunciación que ofrece una particular visión del mundo, una ambivalencia constante entre la seguridad y la vulnerabilidad, entre la violencia y la fragilidad, entre los logros y las pérdidas, el impulso de conquista y el fracaso, la vida y la muerte. Todas ellas son tensiones, ¿no? De la nave como un lugar de enunciación que yo he estudiado. Y Eh, no sé si puedo expanderme un momentito más, pero Sí, sí, por ya supuesto, el ok, tiempo que necesites. ok. Entonces ya a manera de cierre o resumen, yo quería mencionar quizás algunas ideas que pueden servir para pensar a la nave como categoría crítica, quizás ya no tanto en el mundo moderno temprano, pero acercarla al mundo que nos rodea, porque yo considero que la nave como categoría crítica en el contexto de los estudios coloniales es una herramienta que tiene una doble valencia como espacio heterotópico y como espacio distópico, ¿no? Y aquí podemos traer esta doble valencia de nuevo hacia el mundo moderno y puede ser muy útil, por ejemplo, para pensar eh, temas como la inmigración. Decíamos, o les decía que la nave fue en este contexto moderno temprano un objeto relacional, un medio de transporte, pero también un objeto cultural que atraviesa el espacio, ¿no? En 1967, en una conferencia titulada Espacios Otros, Michel Foucault señalaba que el barco es este espacio estereotópico por excelencia. Yo les leía la cita, ¿no? Un trozo flotante de espacio, un lugar sin lugar, que vive por sí mismo, a la vez cerrado en sí mismo, entregado al infinito del mar y que va de colonia en colonia, ¿no? A buscar lo más precioso que recelan sus jardines, dice, ¿no? Foucault explora este concepto muy breve también en el prefacio de las palabras y las cosas, ¿no? El concepto de las heterotopías, ¿no? Pero es un concepto vago y no del todo profundizado en la producción teórica de Foucault. Pero se trata de un concepto espacial que se configura como una alternativa a las utopías, ¿no? Mientras las utopías son, por definición, un lugar inexistente, ¿no? Etimológicamente es un no lugar, ¿no? O quizás un emplazamiento sin lugar real. Él dice, las heterotopías son un emplazamiento sin lugar real. Es decir, mientras las utopías son esencialmente espacios irreales, las heterotopías, en cambio, serían lugares reales efectivos en la institución misma de la sociedad, ¿no? Lugares reales pero diferenciados, ¿no? Lugares otros, localizables pero apartados.
¿no? Y por eso habla de la nave como la heterotopía por excelencia, ¿no? Y las heterotopías tendrían cuatro características primarias, ¿no? Son espacios separados pero vinculados a la sociedad que replican sus dinámicas y estructuras. Aquí la nave es un lugar real o efectivo, pero apartado y en movimiento, un lugar sin lugar y está vinculado a la sociedad, podemos decir, en sus estructuras y dinámicas. Es una sociedad en pequeño en donde cada quien tiene un rol y cumple una función y donde las dinámicas sociales se continúan y reproducen, aunque por supuesto en menor escala, ¿no? Este es el primero de la primera de las características, ¿no? Eh, pero Foucault dice también que las heterotopías son espacios que implican recortes en el tiempo, ¿no? O una suerte de ruptura con el tiempo tradicional y que suponen toda una serie de apertura y cerramientos, ¿no? Y por un lado las mantiene, las mantiene estos cerramientos. em, las mantienen cerradas y aisladas y por otro accesibles y conectadas, ¿no? Y aquí de nuevo, ¿no? La nave es perfectamente pensable con esta categoría, ¿no? La tercera de las categorías de las heterotopías es que las naves son espacios cuya accesibilidad depende además de la concesión de permisos, ¿no? Autorizaciones y el cumplimiento de ciertos gestos, ¿no? Y por supuesto, también esta característica entra o nos permite perfectamente pensar a las naves como estos espacios cuya accesibilidad depende de un montón de permisos, autorizaciones, redes, etcétera, ¿no? Y la cuarta de las características, y esta es la más interesante si se quiere, es que las heterotopías tienen una función compensatoria, dice, crean la ilusión de compensar, traer o llevar algo que falta o no está, ¿no? Y por eso, para Foucault, el barco no solo es el mayor instrumento de desarrollo económico, sino sobre todo la mayor reserva de imaginación de Occidente. Por cierto, este es el mismo sentido que le da a Walter Benjamin cuando asegura que cuando alguien viaja puede contar algo, ¿no? Y que por esta razón los navegantes en particular conforman un linaje de narradores, ¿no? La lejanía facilita la narración de historias. Las estereotopías tienen esta función compensatoria, podemos decir. Y por eso eh, las heterotopías, o la heterotopía por excelencia es la nave o el barco, ¿no? Eh, en tanto espacio estereotópico, entonces la nave compensa faltas, genera ilusiones, construye narrativas, podemos decir. Y si pensamos en la importancia de la empresa marítima transatlántica y después transpacífica del mundo moderno temprano para los países europeos, uno podría argumentar que tuvieron una importancia vital. Uno también podría argumentar que fueron la ruina, ¿no? Pero eh, se ha dicho que el océano ha sido este inmenso transport trail, ¿no? Esta inmensa autopista que ha sustentado el bienestar y el confort y la prosperidad, podemos decir, ¿no? Europea. Pero tantos otros han señalado el grado de dependencia, ¿no? De la sociedad europea respecto del Atlántico y dependencia sustentada en el uso y el desarrollo de estos emplazamientos particulares, las naves, cuya función es la de compensar faltas, ¿no? Escasez, enfermedad, pobreza y generar ilusiones, ¿no? Ilusiones de abundancia, de control, de riqueza, de poder, ¿no? Eh, yo estudié la nave como una prolongación del Imperio Español en el contexto de las exploraciones marítimas a California, señalando esa profunda contradicción de ese espacio en particular.
por un lado son brazos de control y apropiación y por otro la apelación a la vulnerabilidad es constante en estos textos que narran estos viajes, ¿no? Y a la vez el control real sobre los territorios recorridos y supuestamente tomados desde la cubierta del barco, en algunos casos o en otros con una pequeña ceremonia de posesión, es nulo, ¿no? Por no decir irrisorio, si se quiere, ¿no? Las paradojas que les mencionaban hace un momento también sirven para pensar no solamente las posibilidades críticas del barco en tanto espacio heterotópico, compensador de faltas, generador de ilusiones, sino en tanto espacio distópico, ¿sí? Y aunque suene anacrónico, eh, porque pues aquí estamos hablando de una época anterior, ¿no? A la que se acuñó el propio término, los espacios distópicos hacen referencia a esta suerte de malos lugares, ¿no? Es lo opuesto a los lugares utópicos y su larga tradición de pensamiento como lugares perfectos o armónicos, ¿no? La nave se convierte desde este ángulo, podemos decir, en una realidad indeseable, en donde el sufrimiento y las incomodidades y el peligro son constantes, ¿no? La referencia al espacio reducido y a las incertidumbres del océano van a acompañar todo texto que implique un viaje por mar y los discursos morales y ejemplares del mundo moderno temprano también apelan a este espacio distópico, ¿sí? La historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo comienza con este viaje feliz de Colón, y esta no soy yo quien lo dice, ¿no? Pero comienza con este viaje feliz de Colón y termina con el libro 8, ¿no? Que está dedicado a este conjunto de viajes poco felices, ¿no? O naufragios en donde la nave se configura como este mal lugar o lugar de la perdición, ¿no? Oviedo comienza con un océano abierto y libre para la navegación y termina con uno tempestuoso, ¿no? Que permite sentir los peligros del océano y así se construye la función edificante, ¿no? Del texto, ¿no? Oviedo buscaba disuadir y mover al miedo con la finalidad de recordarle a los lectores que son mortales, ¿no? En este contexto, este trozo flotante de espacio, como lo llama Foucault, que de puerto en puerto, de orilla en orilla, va a buscar lo más precioso que recelan los jardines, devino o puede devenir en una condición distópica en donde el sufrimiento prima, podemos decir. Y déjenme compartir, ya para terminar, déjenme compartir una serie de imágenes. em, un segundo, por favor. Ok. ¿Sí ven mi imagen? ¿Sí? Ok. Entonces, ya para terminar, una serie de imágenes que ejemplifican esta suerte de tensión de la nave como espacio heterotópico y como espacio distópico, ¿no? La nave como categoría crítica tiene, les decía, esta doble valencia de espacio heterotópico o compensatorio y distópico. Y no por nada, Sebastián Brandt pone a sus necios en una nave allá en 1494 y el Bosco pone a sus locos en otra, ¿no? La nave ha funcionado, o mejor dicho, puede funcionar, podemos decir, como un medio para indicar que la búsqueda utópica resulta en su opuesto, ¿no? Una condición distópica, a menudo debida a, a una combinación de pecado, mala suerte, estupidez, locura o simplemente maldad, ¿no?
este aspecto o posibilidad distópica de la nave en tanto categoría crítica es especialmente útil para pensar el presente y el tema, por ejemplo, de la inmigración, ¿no? Desde las naves que entre los siglos XVI y XIX transportaron desde África a más de 12 millones de personas esclavizadas a través del Océano Atlántico hacia las Américas, hasta los tiempos actuales, en donde las naves transportan inmigrantes en el Mediterráneo hacia Europa, ¿no? La nave puede ser observada como un lugar distópico que permite observar estos malos lugares en nuestras sociedades, ¿no? Y como un guiño para todos ustedes que están allá en España, voy a terminar con una foto que saqué en el Reina Sofía que me pareció absolutamente estupenda, ¿no? Este verano estuve allí y me pareció absolutamente estupenda, ¿no? La nave como este lugar que nos permite pensar los malos lugares de nuestra sociedad. Ok. Esto es aproximadamente lo que tenía Pues muchísimas para gracias, Jimena, por una presentación conversar. tan interesante y tan sugerente. La verdad que yo creo que también abre como muchos caminos para repensar como pues textos que podemos conocer, ¿no? Bueno, damos pie entonces como al turno de preguntas. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta como por romper el hielo y comenzar la conversación, pero cualquier persona está invitada a tomar la palabra y preguntar. Em, yo te quería hacer una pregunta relacionada con un poco el comienzo de la presentación, que hablabas sobre el término nave, que creo que has como comentado de alguna manera, pero bueno, como por continuar la reflexión. Y es un poco como este sentido como colonial que podría tener la nave, es decir, al final el término nave, como has hecho referencia, viene de la antigüedad grecolatina. Y también como que se hereda de entonces, ¿no? En el sentido de su uso también para la esclavización de personas y demás. Y no sé si entonces como que podríamos pensar que en época colonial ese sentido grecolatino de nave se mantiene, o si crees que hay como un sentido expandido de la nave para la época colonial. Pienso un poco, por ejemplo, pues Sergei Gruzinski, que estudiaba como el Mm, concepto de idolatría, pues que también vendría, ¿no? De una etapa como de la antigüedad clásica y que vendría como a expandirse para hablar como de muchas más cosas, ¿no? En la época colonial. Entonces, ujú. bueno, no sé si en ese sentido crees que también habría como una expansión del sentido nave para la época colonial y en ese sentido, y supongo, pues como segunda pregunta, ¿no? Pero si crees que como que también la retórica de la nave como que se extiende en las narraciones coloniales, porque quiero decir, si una vez fuera del barco, ¿no? Como estas paradojas y esta forma de narrar que es que se puede como extender a otro tipo de textos de la época colonial que no necesariamente Mm. sean como el diario de viajes o el cuaderno de bitácora. Y eso es todo, gracias. Em, sí, muy buenas preguntas. Yo voy a responder solo con base en lo que he estudiado y quizás te puedo mencionar algunos textos que se me vienen a la mente, ¿no? Yo creo que sí, la nave el concepto de nave desde el mundo grecolatino hacia el mundo colonial se expande, ¿no? Por supuesto, decíamos que observábamos la filiación etimológica de navío iglesia, ¿no? También en el mundo moderno temprano y colonial, ¿no? La nave se configura como este cuerpo que lleva ideas, identidad, sociedad, cultura y extendiendo, podemos decir la metáfora, podríamos decir lo mismo de la función que tuvo la iglesia en América, ¿no? La evangelización, ¿no? La religión se traslada con la nave y la iglesia es este cuerpo ideológico y doctrinario que traslada.
ideas, culturas, ¿no? Desde Europa hacia, hacia América. Y en el mismo sentido, estoy pensando, por ejemplo, no sé si la conocen, a Flor Trejo Rivera. Ella trabaja, es una profesora mexicana en la ENA, creo. Y ella trabaja justamente cómo el léxico marinero o cómo todas las palabras que vienen desde este espacio particular, la nave, influyeron en el español de México, ¿verdad? Y de alguna manera allí está como esa suerte de prolongación que tú mencionabas, ¿verdad? Em, sí. Pues muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario sobre... Creo que en el chat, Javi, han dejado Diana Ah, Abad. sí, Tiene es una verdad. Diana Abad pregunta te pregunta a ti, Jimena, que qué podrías decir del constructo de memoria. ¿Qué podría decir del constructo de memoria en relación con la nave, Diana? Sí, dice que sí. Em, ¿Qué podría decir del constructo de memoria en relación con la nave? No lo he pensado para serte honesta. Los diarios de navegación que yo estudiaron fueron estos puntuales, ¿no? De las costas a California, en donde se deja constancia de todos los sucesos que pasaron durante este viaje y se deja constancia de lo que el observador distante puede imaginar, pero es puntualmente una proyección, ¿verdad? Es una proyección del navegante. Y ha- hay algo que he estudiado, de hecho hay un artículo que va a salir ahora que es la cuestión de los encuentros en las naves, ¿no? Y allí hay una suerte de momentos en donde se deja memoria, se deja constancia de los encuentros que suceden en las naves, cómo los locales se acercan a las naves, una suerte de encuentro, ¿no? Una zona de contacto allí en las naves. Em, pero bueno, sigue siendo un narrador europeo con un punto de vista muy particular, una poética y una retórica influenciada por las tradiciones de textos europeos y la memoria o los comentarios de los pueblos indígenas que están allí. En estos textos hay que buscar, ¿verdad? Hay que eh, inmiscuirse y tratar de hacer asociaciones porque están siempre ocultados, ¿no? Y sobre este manto, ¿no? Del mundo colonial. Eh, Eso es lo único que he pensado del constructo de memoria, pero no es mi tema, Diana. Sí, creo que Esperanza ha levantado la mano virtual. Sí, hola, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Hola, querida Esperanza. ¿Qué tal verte? Qué bien verte y escucharte. Y perdona que he llegado un poquito tarde, pero creo que muy poco, creo que 2 minutos, una cosa así. Bueno, agradecerte mucho esta conferencia tan iluminadora y tan poética y tan hermosa. Precisamente a mí me gustaría sacar a la palestra un término que quizá podría, a mí me parece que sustituiría, a mí me gusta más que el concepto de categoría crítica, porque creo que se ajustaría mejor al modo en que opera la nave, que es esa Ujú, idea de metáfora epistémica que lanza ujú, Humberto Eco en un momento determinado y que creo que funciona muy bien. Esa idea de que es una metáfora
que tiene una funcionalidad epistémica, que tiene una funcionalidad para iluminar otras metáforas y otras condiciones. eh, eh, entonces, categoría crítica me parece un término muy adecuado, pero me gusta más metáfora epistémica. ¿Por qué? Porque en el diccionario que estamos configurando nos estamos encontrando con que los términos operan de maneras muy distintas, ¿no? Y la nave es un ejemplo eficacísimo y perfecto de esa condición de metáfora epistémica. Hay otros términos que operan, que tienen un rendimiento, una rentabilidad crítica de otro tipo, a lo mejor, pero nave, que es un concepto transhistórico, porque yo creo que es un concepto transhistórico, y ahora Ujú. también quería preguntarte por eso. ¿Realmente tú encuentras tanta diferencia en el modo en que opera la nave colonial respecto, por ejemplo, a otras naves coloniales, las griegas, las romanas, en el espacio mediterráneo, ¿no? Y no sé si a lo mejor sería más fácil hablar de una continuidad de esta metáfora, ¿no? De una continuidad sin intentar establecer cortes, ¿no? Eh, Porque yo no la percibo no percibo los cortes tan claros, ¿no? En cuanto a instrumento del poder, creo que tú has dado unas condiciones que creo que funcionan igual en una nave griega, una nave fenicia, ¿no? Una nave Ujú. fenicia mercantil, capital, claramente protocapitalista como es. Bueno, y después una cosa que hemos discutido ya tú y yo en alguna ocasión, la condición de la heterotopía, ¿no? Que es un término muy seductor, pero yo no sé hasta qué punto no tendríamos que, o sea, o ajustarnos a una de las dos definiciones que da Foucault, que es la primera, la que tú has leído, porque la Ujú. otra, la de las palabras y las cosas, no tiene nada que ver. O sea, son como dos Foucaults completamente distintos, ¿no? El Foucault de las palabras y las cosas está planteando una heterotopía no como un espacio, sino como un mecanismo que deshace y deconstruye toda forma de habitabilidad. O sea, dice, la heterotopía es aquello que no puede pensarse. Por tanto, tampoco puede habitarse, tampoco puede... O sea, en las palabras y las cosas, la heterotopía es un concepto imposible. Es un concepto que ni siquiera se opone a utopía, porque no es un antónimo. Es una operación deconstructiva radical, es una bomba de relojería. Utiliza el ejemplo el famoso ejemplo de los animalitos del emperador, y esa casilla que dice contenidos en esta clasificación, y dice: esta casilla es impensable. No podemos pensar esta casilla, esto es una heterotopía. La heterotopía es aquello que no puede pensarse, mientras que la nave es operativa desde el punto y hora en que puede ser pensada, con todas estas contradicciones que tú señalas y todo esto. Y luego, respecto a Gonzalo Fernández de Oviedo, claro, tienes toda la razón, en nombrar es conquistar, pero ¿qué pasa con los debates sobre cómo nombrar el territorio, ¿no? En el cual Gonzalo Fernández de Oviedo se coloca en una posición extraordinaria, que es decir, dejar los términos nativos. Porque los otros inducen a horror, a error. Si yo digo Nueva Toledo, dice, me voy a pensar que es Toledo, hombre. Era un poco ingenuo por su parte, ¿no? Nadie va a pensar que es la Toledo castellana, ¿no? Pero dice, vamos a dejar los términos nativos por una cuestión simplemente de razonamiento, de lógica, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, no sé, no Eh, quiero, fíjate, es que no quiero lanzar más preguntas ni más cuestiones, porque veo que Rocío tiene levantada la mano y sé que se quiere ir, o que necesita irse, que tiene que irse, no es que se quiera ir, que tiene que irse. Y entonces, a ver si no le quiero, a ver si puede hablar ella antes de tener que Sí, irse. claro. Y luego, si quieres, pues seguir Sí, contando. hablamos, sí, sí, hablamos. Es que acabo de verte, Rocío, me da apuro. Venga. Muchas gracias, Esperanza. Sí, yo también llegué unos minutos tarde justamente porque estaba con un estudiante de doctorado. Y sí, no me quiero ir, me tengo que ir, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. He tomado un montón de notas. Yo creo que esto lo ponen en YouTube, ¿no, Juan Manuel? En algún momento, sí, o sea, para poder llenar todos Sí, mis huecos. Pero primero así rapidito, y me disculpo, Jimena, si en medio de tu respuesta me tengo que ir, lo siento. Pero sí, primero me gusta también la propuesta de Esperanza sobre esta cuestión metodológica de metáfora epistémica. Creo que funciona mejor ya al nivel en que estamos reflexionando que categoría crítica, y eso, Jimena, también tiene que ver con las dos preguntas que te voy a hacer.
¿ya? Y lo segundo, claro, tu trabajo que es riquísimo y que es hermoso, realmente es impresionante la profundidad, ¿no? Con la que reflexionas. Claro, y tú lo dejas muy claro, es la nave desde el punto de vista de los navegantes de cierto horizonte cultural, ¿no? Que son los europeos en tierras americanas, pero los europeos, ¿no? Entonces estaba pensando justamente la navegación y las naves desde otros puntos de vista no europeos y simplemente menciono el ejemplo que todos conocemos, que confluye con una de tus descripciones ¿cómo se llama esto? En los portentos, la profecía, los siete prodigios, ¿no? De la llegada, que está en Visión de los Vencidos, esto de que ven una casa que se movía en el agua, ¿no? Ujú. Esa es y hay un dibujo muy bonito, ¿no? Que viene de Sahagún. Ya, entonces, bueno, pensé en eso, pero también mientras hablabas, yo pensaba en la metáfora medieval de la nave de los locos, ¿no? Que, bueno, lo trabaja Sebastian Brandt Ujú. en el libro con el mismo título de 1494. Y luego al final tú lo abordas, ¿no? Tú abordaste en tu presentación a partir de una pintura. Pero estaba pensando mucho eso porque todo lo que ibas apuntando acerca de la nave, ¿no? De la conceptualidad de la nave, yo decía, la nave de los locos es como la versión en negativo, ¿no? De eso. Eso es uno. Y luego también en ese sentido, el uso de las naves por sujetos marginales, criminales como los piratas, ¿no? La Ujú. piratería. Ya. Todos no son preguntas, son más bien invitaciones a seguir pensando Ujú. sobre esto, sobre otras alternativas, ¿no? Porque el tema es muy rico. Y si no lo han leído, los invito a todos a y lo puedo compartir, se lo mando a Juan Manuel, a Esperanza, también a ti, Jimena. Hay un cuento de 1984 que se llama, creo, de José B. Adolf. Es un cuento de ficción especulativa que se llama Persistencia. Es Sí, 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 hermoso, lo conozco. es hermosísimo ese cuento y cada vez que lo enseño en clase, justamente con el viaje de Colón, entonces Ujú. siempre a mis estudiantes los deja así, ¡oh! Ya. Sí. Bueno, eso es todo. Gracias. Ok, no, muchísimas gracias por los comentarios. Es cierto que esta idea de metáfora epistémica como lugar de conocimiento quizás es más operativo que categoría crítica, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que mencionan, ¿no? Esta forma particular de conocimiento que se da o se puede dar en la nave es transhistórica, como mencionabas, Esperanza, y lo, lo que pasa es que yo estudié puntualmente ese conjunto de navegaciones a las Californias y por eso les mencionaba eso como una suerte de advertencia, ¿no? No estoy generalizando, sino que es la manera en que, o la caja de herramientas que yo tuve para analizar estas navegaciones, ¿verdad? Pero, pero sí, la nave como metáfora epistémica, como forma de conocimiento, como objeto transnacional, como objeto transhistórico, lo he mencionado con toda esa suerte de raconto de personas que pensaron la nave, ¿no? En el contexto de la diáspora africana, en el contexto del mundo moderno temprano, en el contexto del capitalismo, el mercantilismo, ¿no? Es una forma de conocimiento, podemos decir, de producción de materiales, de historias que se mueve, se
se mueve de una historia más lineal, se mueve en el océano, ¿no? A diferencia de la Tierra, podemos decir. Es verdaderamente una herramienta de análisis muy útil, si se quiere, ¿no? Esta metáfora epistémica o esta categoría crítica para pensar los procesos históricos, los encuentros, ¿no? Volviendo al tema de creo que fuiste tú, Rocío, que me hablabas de las tradiciones de navegación indígenas, ¿no? Este es un tema que yo he empezado a pensar gracias a un conjunto de colegas mexicanos con los que estoy trabajando. Es un tema riquísimo, ¿no? Y las naves en esta época, les mencionaba ese artículo, también se los puedo mandar, va a salir ahora. El encuentro en las naves, yo hice una revisión a todas las ideas que presenté eh, desde el encuentro en las naves, ¿no? Y yo pensaba estos encuentros en las naves, estos habitantes locales que llegan a las naves y que en la retórica de los textos a las Californias se conforma la idea de un visitante visitado, el navegante que es visitado por los indígenas, podemos decir, y así conserva el derecho de admisión y está toda la retórica, podemos decir, colonial de dominación del otro, etcétera, etcétera. Pero justamente en diálogo con todas estas personas que estudian las navegaciones locales, eh, pues los indígenas o los mal llamados indígenas, los locales usaban las naves justamente para que los españoles no bajaran, ¿no? Usaban las naves para mantenerlos allí. Entonces, la condición satelital de la nave sigue operando, pero el punto de vista debe cambiar y por eso es interesante esta metáfora epistémica que decía Esperanza, ¿no? La nave sigue siendo este lugar satelital que está por fuera, pero si lo vemos desde el punto de vista de los indígenas, son los indígenas que llegan a las naves justamente para estudiar a estos españoles, ajá, que están llegando, para mantenerlos lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la categoría o la metáfora epistémica de la nave permanece, podemos decir, es operativa para pensar los viajes europeos, pero también las formas de comunicación y los encuentros o los contactos desde los locales, ¿no? Y claramente entendían que de esa forma podían permanecer lejos, ¿no? Em, es un tema como bien interesante. Yo les voy a compartir, no bien salga ese artículo en donde pienso la comunión, diríamos, de entre las cosas que yo he trabajado y las tradiciones de navegación indígena. Pues Y muchísimas gracias. creo que me olvidé de algo más que alguien dijo, pero si me lo recuerdan. eh, Igual el tema de la heterotopía, pero creo que también como te dio tiempo. sí, ahí te veo, Esperanza. Sí, el tema de la heterotopía, yo dije, seguro que Esperanza me va a decir algo, porque yo sé que a ti las heterotopías No, te es que provocan. ya lo comentamos, ya lo comentamos. Es que las palabras de las cosas y las cosas es una heterotopía completamente diferente. En algún momento, cuando viniste a uno de los Sí, primeros seminarios y hablamos otra vez de esto, volvimos a sí. hablar de Pero que yo son hablé dos de la Foucaults primera. diferentes. Sí, sí, sí. De la primera heterotopía, ¿no? Y de alguna manera esta idea, ¿no? De que el barco va a buscar lo más precioso de las colonias. eh, yo, yo me alejo justamente en esta concepción del barco como una tensión, ¿no? Como que de cara al mar hay una serie de tensiones o paradojas que me interesan, que son más interesantes, digamos, ¿no? Pero mira, a lo mejor la otra heterotopía sí te podría servir en el sentido de que el barco que llega
es también una bomba de relojería. Es decir, el Sí. español, el barco español que llega con para de construir, deshacer un orden de vida e imponer otro, ¿no? En ese Ujú. sentido, obedece incluso para incorporar modos de vida impensables para los habitantes del lugar, ¿no? Quiero decir, es la extrañeza absoluta. También, o sea, el americano es el otro para el conquistador español, pero el conquistador español es la otredad Es el otro impensable para el para, americano. para el americano, ¿no? Entonces, en la medida en que es una heterotopía que para el americano que lo recibe no puede ser pensada, o sea, estas casas flotantes no puede ser pensada, sino quizás desde modelos mánticos, ¿no? Desde la profecía, desde el caos, desde el relato apocalíptico, también desde el relato transhistórico, ¿no? Pero históricamente no puede ser pensado esta crisis, ¿no? La nave viene para introducir una crisis, una catástrofe en un modus operandi, ¿no? Un desorden. Un desorden que tenemos que asimilar de alguna forma o rendirnos a él, ¿no? Por eso las naves de Trump frente a las costas de Venezuela y por eso las naves de Trump frente al Irán no significan, ya simplemente su presencia es una crisis, es una catástrofe, no significa la invasión inmediata, ¿no? Es simplemente estoy aquí como la punta de lanza de una crisis, de una catástrofe, de un desorden en el orden establecido. Sí, sí, tienes Entonces, toda la razón. quizá El único tema que para pensar en las expediciones a California no funciona porque literalmente los navegantes están de paso allí, ¿no? Y van a estar de paso por 2 siglos más, ¿no? Por supuesto, se inicia la catástrofe como tú bueno, claro, mencionas. porque a lo mejor no desembarcan, ¿no? No sé, pero, o sea, Ujú, quizá como eso, en algunos casos la nave, ujú, claro, la operatividad de la nave, de esta metáfora epistémica tiene que ser muy variada también. Esa es la ujú. ventaja de las metáforas epistémicas, que no funcionan en bloque siempre de la misma forma, sino que como se adaptan, ¿no? Y hay una variedad enorme, pero para, por ejemplo, el azteca el mexica que ve llegar estas naves, sí es el fin de un tiempo. Y entonces quizá la nave sería como la punta de lanza de la heterotopía, la sembradora Ujú, de heterotopías ujú. en un espacio. Si queremos de alguna manera conciliar el trabajo con los dos Foucaults, con las dos maneras de ver Las dos heterotopía de maneras. Foucault, que, no, que digo ya, son diametralmente, eh, son muy distintas, ¿no? Pero bueno, no. Estoy completamente de acuerdo, Esperanza, sí. Sí, Juan Manuel creo que tenía la mano virtual también levantada. Sí, aquí estoy. Jimena, bueno, muchísimas gracias por la conferencia y por el diálogo de ahora, ¿no? Que tan interesante, me ha apuntado con muchísimas ideas, porque justo esta metáfora epistémica, ¿no? Claro, tú nos has dicho como que lo limitas, digamos, a ese espacio de California, pero es que me vienen como posibilidades de aplicarlo como a numerosos contextos, ¿no? Por supuesto, bueno, retomando un poco esto que decíamos de la actualidad, ¿no? Y de cómo el presidente Trump, ¿no? Utiliza también esta idea de la nave, ¿no? Como punta de lanza del imperio, como eh, también un poco retomando las contradicciones, Trump criticaba a Dinamarca o digamos, decir que Groenlandia le pertenecía cuando lo único que habían hecho había sido llevar un barco allí hace 500 años. Claro, ¿eh? ¿Quién puede, digamos, abogarse del derecho de decir este territorio es mío si llevo un barco, ¿no? Y lo planto delante del territorio, ¿no? Y justamente yo estaba pensando, llevándolo como a otros contextos, por ejemplo, el de los piratas y los renegados, por ejemplo, que ha estudiado también Barbara Fuchs, ¿no? Y la construcción fluida que se hace de la identidad, ¿no? De estos sujetos y donde funcionan también muy bien esos criterios, creo que se llama, ¿no? De la distancia, digamos, la contradicción entre el poder y la fragilidad, ¿no? O la fluidez. Eh, y también el movimiento, ¿no? Es decir, hay muchos casos en los que es precisamente esta distancia y ese movimiento el que les permite, digamos, plantearse la posibilidad de abandonar, digamos, el poder de la metrópolis, ¿no?
e iniciar un poder nuevo, ¿no? Muchas veces, digamos, los renegados tienen como este discurso, ¿no? En el momento en el que ya abandonan la tierra, ¿no? Esa situación, digamos, marítima, ¿no? De fluidez, es Ujú. lo que les permite, ¿no? Una nueva identidad, ¿no? Y la Em, libertad, ¿no? claro, la libertad, ¿no? Que luego, ya con el romanticismo, ¿no? Toda esta idea del pirata como libre, Ujú, ¿no? Pero sí es verdad por ejemplo, en toda digamos, el proyecto colonial de la corona española, ¿no? Y todo ese intento por recordar una y otra vez que a pesar de la distancia, ¿no? Sigue ejerciendo, digamos, el poder ujú. eh, en nuestra mano, ¿no? Y eso me parece como muy Sí, interesante. y a la vez esta idea ok, ejercer el poder en el mar, ok, la guerra del Corso fue justamente un atentado a esa idea hegemónica de ejercer el poder, ¿no? Era un mundo mucho más fragmentado, era un mundo mucho más en donde el poder se sostenía de una forma mucho más eh, m- problemática, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces, sí, la- la- es como esta idea de las humanidades azules que les hablaba, ¿no? Desplazar la mirada hacia el mar y desplazar la mirada de lo permanente hacia lo en movimiento es una herramienta productiva, ¿no? Para analizar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Jimena. No sé si hay alguna otra pregunta. Si Bueno, me puedes- yo quería Esperanza. simplemente recordar, es que, claro, con estos, precisamente en tus primeras intervenciones, a mí había voces que estaban ahí resonando, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué no reivindicar Fernando Ortiz, ¿no? Cuando habla, cuya postura es muy parecida a la de Paul, cuando, cuando habla de que el barco esclavista es una especie de cuerpo transculturado, ¿no? Un pedazo ya de Ujú, transculturación, ¿no? Que América se puebla ella entera de transculturados, ¿no? Y que es el comienzo de la transculturación, es el ujú. vientre Ok. transculturador ya ahí está produciéndose ya los primeros pasos hacia la transculturación que se implanta en América. Y cuando él Sí. dice también, toda América está en condición de movimiento, o sea, toda América está fundada por transculturados, también los españoles que van son transculturados, son gente Ujú, de mala vida, gente indeseable, gente que quiere hacer fortuna, etcétera. Es decir, que también son outsiders, ¿no? Y el barco se convierte eso, en un espacio de outsiders generalizado, ¿no? ujú, Y eso como ahí está comenzando ya. Y entonces sería Innuche lo que va a poblar las Américas, ¿no? Y luego recordar también a Hans Blumenberger, no sé si se ve, El naufragio con el espectador, ujú, que es este libro precioso donde él plantea otra metáfora epistémica, la metáfora del naufragio, en inmediata connivencia con el mar y con la nave. Y bueno, habla de lo mismo, habla de la tierra como el espacio de las instituciones ordenadas y organizadas, el mar como límite y cualquier posibilidad de romper esas instituciones organizadas la produce la navegación, ¿no? Como es, lanzarse a lo imprevisible, a la anarquía, a la desorientación ujú. ese texto de Blumenberg bueno, yo no sé si ya se sigue leyendo, es de, a ver, voy a decir de qué año es esto, pero creo que es de los 80 no del 79, ¿no? Y a lo mejor es un poco ya, pero es No, absolutamente... yo para hacer esa suerte de resumen de lo dicho, honestamente solo me va a ser desde los 90 para aquí, ¿no? Y bueno, consideré que estas personas habían utilizado la nave en sí como categoría y por eso lo mencioné, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay que hacer Ya, Jimena, pero es que algo más yo exhaustivo, ya ¿no? soy muy mayor, yo ya soy muy mayor y tengo que velar por el pasado, ¿no?
Y por los grandes, por los clásicos, ¿no? No, no, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, simplemente, no, me resulta muy difícil porque son dos lecturas que en mi caso fueron tremendamente formativas para Ujú, esto, que para algo parecido a lo que tú estabas trabajando, ¿no? ujú, Para, ujú. Y la diferencia entre eso, la estabilidad de las instituciones humanas, ujú. el espacio anárquico del mar, ¿no? Que es un concepto que está funcionando desde casi los padres de la Iglesia, ¿no? Cuando Sí, 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 absolutamente, sí. San Juan dice, Ajá. bueno, cuando llegue el Mesías ya no habrá mar, ya no habrá océano, ya no habrá pecado, ¿no? Ujú, Entonces, exactamente. Sí, sí, no son ideas nuevas, por supuesto, ¿no? ya, bueno, pero tampoco, esa es la ventaja también de las metáforas epistémicas, que no son nuevas, son eternas. Entonces, igual que podemos proyectarlas hacia el futuro, bueno, pues tienen un pasado también muy, muy interesante, ¿no? Y ese pasado es lo que permite también proyectarlas a ciertos comportamientos futuros, ¿no? Pero bueno, Exacto. y son muy productivas también en ese sentido, ¿no? Nos enseñan a ver el presente también. Eh, Sí, sí, pues, sí. Sí, absolutamente. Este verano voy a ir al Instituto de Tepoztlán en México y quería llevar este tema de la nave como categoría crítica, pero me lo voy a pensar ahora. no, no, por Dios. Si lo, sí, como metáfora, ¿no? Epistémica, como forma de conocimiento que quizás es más productivo para pensar transhistóricamente, transnacionalmente, etcétera. Sí, o sea, es que además, bueno, como retóricos que somos, como filólogos que somos, la metáfora epistémica es aquella que utiliza la dinámica de la metáfora, es decir, una cosa en lugar de otra, para poder iluminar esa otra a la que sustituye, ¿no? Entonces, frente a las categorías críticas que parecen menos relacionales, la metáfora epistémica tiene esa condición de una cosa que ilumina a otra porque está en su lugar, porque se coloca de repente en su lugar, como pasa con la metáfora, ¿no? Era el planteamiento que hacía Humberto Eco. Y hay Sí, muchísimas sí. metáforas. El espejo como metáfora Ujú, epistémica de la identidad, o eso, efectivamente el naufragio también, como el ujú. final, como la vulnerabilidad de todas las acciones humanas, el mar, este tipo de. Que tienen esa función además relacional muy, muy Sí, interesante, sí, ¿no? sí. Y aquí Victoria Ríos, que se fue, dejó un comentario que me parece sugerente, ¿no? Eh, me marcho, no sin decir que la guerra por ejercer el poder continuará con la nave espacial, ¿no? Sí, esto es algo que yo no. Está en el chat, no sé si lo ven. Sí, 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 sí. Por supuesto no me he metido, pero hace referencia a ese texto que comentó Rocío, que en el cuento nunca terminamos de saber si se trata de una nave espacial o Cristóbal Colón, ¿no? Y con sus naves, ¿no? Y esa es la metáfora del cuento, justamente, ¿no? Pero claro, la guerra por el poder, sí, continúa ahora en el espacio, ¿no? Justamente, absolutamente, ¿no? Elon Musk, Bezos están poniendo todo su dinero justamente en ese ímpetu, ¿no? De irnos ya hacia ese otro mar que es el espacio, ¿verdad? Y las naves como ese pequeño lugar, ¿no? Ese mundo abreviado que nos permite resistir y seguir adelante, ¿verdad? Absolutamente un comentario muy, muy importante me pareció. No la conozco a Victoria, pero... Pues la tendremos hablando de traducción. Ah, ok, perfecto. Pero y no olvidemos que en toda nave se permite amotinarse. Ah, Es verdad sí, que ahí están los piratas, esto ¿verdad, es Juan muy Manuel? importante. No solamente piratas, porque es la categoría pirata ya es una categoría mayor, ¿no? Pero podemos en algún momento amotinarnos. Son también espacios de rebeldía. Es verdad, es verdad. La nave se reproduce en todos los espacios de la sociedad, ¿no? Podemos ir a marchar como estuvimos aquí y también nos podemos amotinar en ese espacio. Ujú, Exacto. toda la razón. Y además, claro, esa idea que mencionabas, ¿no? De espacio distópico y al mismo tiempo como heterotopía, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el viaje de Colón, que estuvo a punto de no llegar, ¿no? El primero, y de que se le amotinaran completamente y de que fuera aquello una auténtica distopía, ¿no? ¿Cómo pudo pasar de eso a lo que fue, ¿no?
pero Sí, con sí, es el... que, Perdón, sí, perdón. sí, perdón, Jimena, sí, 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 No, adelante. no, no, solamente digo que la nave como es útil para pensar este único, este lugar, podemos decir, este espacio que nos permite pensar los malos lugares de la sociedad los buenos lugares o los lugares deseables, ¿no? De los deseos, los sueños, pero también los malos lugares. Es como esa posibilidad de mirar un único espacio que nos permita observar todas estas cosas, ¿no? Y por eso terminaba con esa foto magnífica que saqué del Reina Sofía, que estuve un buen rato frente a ella este verano porque era genial, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Jimena. Yo creo que podemos dejarlo aquí, a no ser que queráis hacer algún comentario. Nos veremos de nuevo este jueves con Alberindo Ojeda, que nos va a hablar del concepto de metamorfosis. Y bueno, pues de nuevo muchísimas gracias, Jimena, por tu participación y bueno, pues seguimos pensando. Un abrazo. No, muchísimas gracias